A ver, hermanos, vi que sí se estaba escuchando, a lo menos en la grabación del primer intento, sí se estaba escuchando el audio, aun cuando los que sí pueden comentar, que son los que están en mi lista privada, no me decían absolutamente nada. Pero bueno, ahorita que terminé la transmisión, eh, vi que sí se puede escuchar, así que estoy confiando en que sí se escucha. Eh, y bueno, voy a seguir aquí en la computadora. Les digo, aunque no tengo muy buena cámara interna, pues tengo un mejor equipo para que no se vaya a cortar la transmisión a que me arriesgue a hacerla con el celular. A ver, entonces vamos a comenzar nuevamente. Lo que voy a hacer es pues un poco por encimita, ¿va? No puedo resumir todo lo que se vivió el día de ayer en un video o en esta transmisión. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, ponerles el contexto del evento. Les estaba comentando de que esta es una parroquia económicamente estable, o sea, en una buena ciudad, lo cual me alegró mucho que organizara esto. Yo me enteré porque en uno de esos días que por azares de las cuestiones no pude tener mi hora de adoración eucarística. Esta parroquia tiene capilla de adoración eucarística a 24 horas, de capilla de adoración perpetua. Entonces, pues a altas horas de la noche fui a esta capilla para poder tener a lo menos mi hora de adoración eucarística. Y lo que vi fue en las afueras, pues el boletín y todo este tipo de cuestiones, y ahí es donde me enteré que iban a tener este congreso sobre el tráfico humano. Entonces, la primera cosa que tengo que decir es que la inmensa mayoría de los que asistieron eran mujeres. Y esto tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. Una cosa buena porque evidentemente el foco principal de los traficantes o de la trata de personas van atrás de las mujeres, ¿no? O de las niñas también. Eh, y en esta parte es bueno que la mayoría, la inmensa mayoría, estoy hablando de un 80% de los que estaban en la audiencia, eran mujeres, y eso habla bien. Pero habla mal porque ya decía Juan Pablo II que los varones tenemos la misión por parte de Dios de proteger a toda mujer, ¿no? A nosotros nos corresponde. Esto no es un aspecto de machismo, sino un aspecto de corresponsabilidad que tenemos para con las mujeres, ¿va? Entonces, pero bueno, esto es un poquito el contexto. Ahora, voy a dar primero unas lecciones, vamos a decirlo así, que en diferentes momentos escuché y que las quiero compartir. Básicamente, el programa fue, hubo pues el desayuno, se tuvo un momento de oración, después vino un testimonio de una señora que cuando fue adolescente fue víctima de tráfico, después pasó otro testimonio más duro, y bueno, después la mayoría del tiempo fueron sesiones por separado con diferentes temáticas. Entonces uno podía elegir qué temática que le interesaba y ya se iba al tal cuarto, etcétera, ¿no? Entonces, como fueron dos sesiones de estas, solamente podías participar básicamente pues en dos, ¿va? A menos de que tú tuvieras el don de la bilocación, que me hubiera gustado a mí. Porque la primera sesión yo elegí la sesión que dio la Policía Cibernética de Los Ángeles, y la temática es toda esta relación del tráfico con respecto al uso del Internet. Y me hubiera gustado quedarme en la segunda sesión, de hecho, y me estaba quedando en la segunda sesión también en esto de cibernético, que iba a ampliar un poquito más, pero decidí mejor irme a una sesión de la relación de la pornografía con respecto al tráfico humano, de la trata de personas, ¿verdad? Entonces, personalmente yo sí me sentí un poquito frustrado porque me hubiera gustado escuchar la segunda parte de la policía cibernética, y evidentemente otras sesiones que estaban hablando víctimas, o sea, me hubiera gustado estar en todas, ¿verdad?
pero bueno, no tengo el don de bilocación y solamente pude asistir a esas 2 sesiones. Y bueno, después hubo un poquito preguntas, ya así generales, abiertas a todos, y algunas recomendaciones. Evidentemente había mesas de ciertas organizaciones que de alguna manera directa o indirecta están dando respuestas a esta lacra de la trata de personas o el tráfico de seres humanos. Entonces, pues voy a comenzar diciendo algunas lecciones o cosas sobresalientes. Por cierto, ustedes pueden compartir, no sé dónde les salga, compartir la transmisión por si les interesa, sobre todo si conocen papás, porque lo que voy a decir es, o sea, los datos que se dieron es para que los papás no tengan los ojos abiertos, ¿va? Sino más que los ojos, la mente, el espíritu. O sea, esto es, evidentemente mucho de esto, como son cuestiones en las que yo he tratado de informarme, algunas veces las he tratado, sobre todo por el drama de los inmigrantes, pero hay cosas que verdaderamente para mí fueron totalmente nuevas, ¿va? Entonces, no se queden solamente en escuchar ustedes, compartan esta transmisión con sus contactos de Facebook. Por alguna parte les tiene que salir la parte de compartir para que se puedan enterar de esto. A ver, vamos a empezar entonces. Primero quiero hacer un apartado de las lecciones o cosas sobresalientes, ¿no? Y la que conducía el Congreso mencionó una frase que yo creo que nos tendría que quedar a nosotros, sobre todo como católicos, ¿va? Decía, no solo es que se te rompa el corazón. Empezó así porque evidentemente la primera etapa, como les digo, era escuchar algunos testimonios de víctimas. Dice, no solo, al escuchar a estas muchachas, dice, no solo es que se te rompa el corazón, sino que te rompa tu silencio. Eso me quedó muy clave porque pues uno lo ve en las redes sociales, ¿va? O sea, yo comparto de cuestiones dramáticas que me ha tocado tratar con inmigrantes y un montón de cuestiones y la gente pues se queda en eso, ay, me rompe el corazón, me rompe el corazón. Y no me cabe duda de que si escucharan lo que yo escuché, les hubiera roto el corazón. Pero aquí la cuestión es de que si rompe tu silencio, que es lo que tanto yo confronto a tanta gente que solamente, no sé, se agarra la causa pro vida y no les importa los inmigrantes, los pobres y todo eso, y te dicen muchas veces, pero yo sé que es una situación muy dura, me rompe el corazón, pues que no se te rompa solamente el corazón, que se rompa tu silencio. Tenemos que ser católicos en donde a cualquier violación de la dignidad humana, desde la concepción hasta la muerte natural, cualquier violación a la dignidad humana de cualquier ser humano, se tiene que romper el silencio al respecto de eso. Entonces, quiero comenzar con esta primera frase, ¿va? Que dijo la que estaba presentando, estoy haciendo Spanglish, presentando a la primera parte de las víctimas, ¿va? No solo es que se te rompa el corazón a escucharlas, sino que sean capaces de que rompan tu silencio. Es curioso que mucho de las partes de las soluciones en los diferentes momentos se habla pues que prácticamente la solución está dentro de la familia. Y es por eso que vemos que a Satanás le encanta este tipo de tráfico de seres humanos y de trata de personas, que muchas veces estamos desinformados y es más común de lo que nosotros pudiéramos creer. Y que para ello, evidentemente, y para muchas otras cosas más, viene destrozando la familia, ¿va? Se nos decía que más que instituciones son las personas que sacan a las víctimas de este drama, porque lo organizó el ministerio propio de la parroquia que se encarga de esto de la trata de personas. Es un ministerio católico, pero a los que se invitaron a organizaciones civiles, vamos. Ahorita les voy a contar lo que dijo la policía cibernética. Y hubo ministerios protestantes o meramente organizaciones no gubernamentales, civiles como tal, ¿no? Entonces, estas organizaciones concordaban de que lo que sacaba o ayudaba a salir adelante a las víctimas, una vez entrado en contacto con ellas, es el trato humano, no institucional. Dice, ciertamente la policía puede hacer muchas cosas, la institución como corporación puede hacer muchas cosas, pero es el trato personal. ¿Por qué? Porque si algo
están adoleciendo las víctimas es de trato humano. Han sido tratados de una forma inhumana. Entonces la clave, el trato. Por eso a mí me revienta, discúlpenme que vuelva nuevamente con el tema, con esta chiquita que mató un agente de la patrulla fronteriza recientemente, a la chica guatemalteca, como líderes católicos, no voy a decir el nombre para no balconearlos, pero líderes católicos minimizándolo. No, pero seguramente también se les olvida de que migrantes han matado oficiales, etcétera. Pues también eso hay que levantar la voz, pero ¿de dónde me vienes a relativizar que a esta chiquita guatemalteca, simplemente por querer escapar para entrar al país, le hayan dado un tiro en la cabeza? O sea, no tiene nombre, no tiene nombre. O sea, inhumanos los que han provocado que esta y otros inmigrantes vengan huyendo. Inhumanos los que los reciben. E inhumanos católicos, creyentes, que pareciera como que mataron cualquier cosa, no un ser humano. Deja más allá de que si tiene culpa o no tiene culpa. El relativizar la situación de una persona es una mentada de madre, ¿va? Es todavía tratarlo de una manera inhumana. Entonces, fíjate qué interesante que todas las corporaciones, las instituciones, no solamente el ministerio católico que organizó esto, la parroquia católica que organizó esto, sino otras instituciones protestantes y civiles se han dado cuenta que lo que realmente ayuda a salir de este bache a las víctimas es que se le trate humanamente. Ya veo por ejemplo, un apologeta que anda ahí anti-inmigrante. Ya me imagino que llegue una de estas víctimas, indocumentada, por ejemplo, y que le diga, no, pero tú te mereces estar, que te deporten, hijita. O sea, finalmente la ley es la ley. Dios quiere, como ya voy a sacar después un video sobre lo que dijo el procurador, el fiscal de la Nación Sessions, citando la Biblia para justificar la separación de familias que están haciendo. Ya hablaré, voy a grabar un video sobre eso, ¿eh? Pero imagínense que un católico se le acerque a una víctima esta y le diga, no, sabes que tú tuviste la culpa por esto. Pero más allá de que tengan la culpa, la forma principal de sacar a una víctima del tráfico y de la trata de personas es no las instituciones, sino el trato digno que le demos como personas, ¿verdad? Se decía que es clave la capacitación también de esta gente, de las víctimas, eh, comenzando por ayudar a que se conozcan. Cuando yo estaba escuchando eso, se me venía a la mente, creo que lo he contado, de una chica que ayudé a que estaba en la industria de la pornografía y que le di un poco la mano para poder salir. Desafortunadamente recayó precisamente por falta de trabajo, que ahorita voy a mencionar algo sobre esto, pero que a mí me quedó muy grabado que cuando hablaba yo con ella me decía que no sabía para lo que servía. Y literalmente me dijo, disculpando, bueno, lo voy a un poquito a pulir el término. Ella me decía, honesta, y me lo decía honestamente, o sea, no es payasada, me decía, yo siempre he creído que para lo único que sirvo es para acostarme con hombres, punto. Me lo dijo de una manera más fuerte, ¿verdad? Ya después empezó a descubrir que tenía feeling para la fotografía, etcétera, pero bueno, la falta de oportunidades para mantenerse la hizo terminar recayendo nuevamente y regresó a la industria de la pornografía. Pero cuando estaba escuchando esto, decir, a las víctimas se les tiene que ayudar porque muchas veces no saben ni para lo que sirven. Es tan duro por lo que han pasado en la trata de personas que no saben ni siquiera qué talentos tienen. Y la segunda parte que hablaban es clave que se cree conciencia en los empleadores, en los empresarios, que estén dispuestos a emplear este tipo de víctimas. O sea, asociaciones o instituciones, iniciativas que ayuden a que las víctimas se conozcan y se vean que no son una porquería como los han tratado, sino que tienen talentos y capacitarlos. Y una vez de esto, que pueda haber empresarios valientes. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se enteran de que por lo que han pasado estas personas, primero dudarán de que estén suficientemente capacitadas. Es como los presos, ¿verdad? Que muchas veces recaen por eso. Porque salen y aunque se hayan reformado y toda la cuestión es, la etiqueta de preso la tienes ahí.
Entonces acá la etiqueta es de prostituta o la etiqueta de que te traficaron, etcétera. Ahí la tienes, ¿va? Entonces es bien interesante porque se llamaba a la atención de los empresarios e inclusive pusieron a un empresario junto con una víctima, una mujer que estuvo 17 años esclavizada por el padre de sus hijos para acabarla y cuando terminó pues, huyendo como tal, se quedó homeless, se quedó sin hogar y todo esto. Y bueno, fue una asociación, una institución que la ayudó a salir de esto, junto con los de sus hijos, y ya estaba sacando su licenciatura, ¿no? En la universidad, o sea, ya después de varios pasos. Entonces decían, ¿por qué se necesita empresarios valientes? No solamente para no quedarse con la etiqueta de lo que fue esa persona, sino para aguantar o tener paciencia en ciertas recaídas que pueda tener. Porque son golpes muy fuertes. O sea, estas personas tienen mucho de su personalidad destrozada. Entonces, imagínate, si hay empresarios que no les van a tener paciencia, a la primera bajón, a la primera desobediencia, a la primera, pues, cosa que no apunte a la estabilidad de la empresa, pues la van a votar. Y se necesitan empresarios que tengan una paciencia con estas personas, ¿verdad? Que vienen saliendo. Se me hizo también bien interesante de cómo mencionaba de que entre los recursos que se piden para ayudar a estas personas, una de las cuestiones pedían líquido para limpiarse las manos, alcohol, como hand sanitizer, no sé cómo se diga en español, eh, porque una de las fijaciones que tienen estas personas es que se sienten verdaderamente sucias y continuamente se quieren lavar las manos, ¿va? O tener las manos limpias, ¿va? Entonces, hasta en eso, decir, bueno, eso no lo sano, ¿va? Si es una cuestión ya psicológica y todo, que sus manos pueden estar limpias, pero se las quiere limpiar, nos vale un pepino. Hay ciertas etapas en donde dice, se las quiere limpiar, hay que darle con que se las limpie, ¿va? Ya después irá progresando, ¿va? Entonces, hablaban de la ayuda necesaria entre las iglesias y la parte civil, ¿verdad? Y esto habla, esta es una parte sumamente importante porque fue inevitable no pensar en el circo que se ha convertido, por ejemplo, la apologética en Internet, ¿verdad? O hasta en los mismos ministerios, ¿verdad? En Latinoamérica, subrayo, en Latinoamérica. O sea, la cordialidad con la que se trabaja, el ecumenismo que existe acá, por ejemplo, en Estados Unidos, entre las iglesias no católicas, protestantes, evangélicas y la iglesia católica, con causas como estas, en las que evidentemente, si nos decimos cristianos, tenemos que necesariamente estar de acuerdo. Si un protestante o un evangélico me dice que le viene valiendo la dignidad humana, pues que se revise su fe. O sea, yo no le digo que se haga católico, pero mínimo si tú dices amar a Cristo y que no valores la dignidad de un ser humano, pues tendrías un problema, hermano. Entonces, esto me pareció muy, muy, muy bueno y la verdad que yo añoro que Latinoamérica, tanto la parte católica como la protestante, maduren, ¿no? Porque la verdad es risible, o sea, ver que protestantes y católicos vivan. Yo no estoy en contra de la apologética, vamos, yo sigo sacando material de apologética, pero que vivan para pelearse, y debatir y todo ese tipo de cuestiones y no hagan una sola cosa en conjunto para hacer algo en conjunto para el bien de un ser humano. Sobre todo estas denominaciones protestantes, pentecostales y todo este tipo de cuestiones que dicen, no, no hay ecumenismo. O sea, si se trata de trabajar con católicos, cero, cero. Sea, aunque sea algo bueno, cero, cero, yo no me meto, ¿ah? Como pasó inclusive con el payasito payasito no lo estoy diciendo ofensivamente, el que se pinta y todo como payaso y todo es el payaso Leíto. Yo le propuse a él varias iniciativas a favor de la familia, atendiendo la mucha influencia que tenía en ese entonces. Ya saben que estas son redes sociales nuevas que tengo, y la que él tenía, y no quiso. Seguramente, aquí sí estoy especulando, seguramente porque
se comprometería el hecho de sacar algún proyecto con un católico, con un youtuber católico, con un misionero católico. La verdad que estamos en unos pañales, pero unos pañales que están afectando vidas, hermanos. A ver cuándo, entre denominaciones cristianas, protestantes y todo eso, comenzamos a trabajar como se trabaja, por ejemplo, aquí en Estados Unidos o en otros países de Occidente, en donde dejamos la parte de las divisiones, si quieren, para otro tiempecito. Vamos trabajando en causas en las cuales, si verdaderamente amamos a Cristo, tenemos que ponernos las pilas y no trabajar uno por su lado y otro por su lado, porque el enemigo, bien uniditos están los enemigos. Tendríamos que unirla, ¿no? Pero bueno, no saco más rollo sobre esto. Y finalmente se hablaba de la importancia del voluntariado. Si me está viendo algún joven, sépalo que se necesitan muchas manos eh, voluntarias para muchas de estas instituciones. Si ese es para la Iglesia Católica, yo siempre les digo, no se habla de, aunque se sigue hablando de voluntariado, yo digo, no es voluntariado, sino apostolado. Porque cuando se ayuda a una víctima, sea de pobreza, sea de tráfico, sea de lo que sea, por parte de un católico, va más allá de una actividad social o de mero voluntariado. Hay una parte de apostolado, ¿eh? Pero no me voy a meter ahorita aquí. Bueno, vamos a entrar directamente a la primera sesión que en mi caso yo elegí la ponencia que se tuvo por parte de la Policía Cibernética de Los Ángeles, pero que trabajan con el Homeland Security, como, ¿qué sería? La seguridad, es como una parte federal de la protección de las fronteras y todo este aspecto internacional, inclusive con el FBI, trabajan. Entonces, aunque propiamente era un policía de Los Ángeles, básicamente está trabajando para el país, ¿no? Por el tipo de problema, porque el Internet no es de que, no solamente voy a rastrear a los que están consumiendo pornografía infantil en Los Ángeles, no, esto es algo más general, están situados en Los Ángeles y por eso pertenecen a Los Ángeles, pero nos hizo ver cómo están conectados básicamente con las autoridades federales y el FBI. Nos explicaba de cómo hay un Internet público, que es al que mayoritariamente accedemos, y hay un Internet oscuro. Y ponía una imagen de un iceberg y decía, lo público es estar chiquito. Lo que hay en Internet verdaderamente, hay áreas muy oscuras, muy oscuras. Y entonces por ahí se meten, ¿verdad? Hablaba de cómo inclusive no solamente su trabajo se reduce a los Estados Unidos, sino detectan, por ejemplo, sabemos que acá, que esa es la doble moral de nuestras naciones occidentales, ¿verdad? Es decir, muy puros aquí no hay explotación infantil y todo ese tipo de cuestiones, pero el turismo sexual en países como Tailandia, en donde no hay verdaderas regulaciones a la prostitución infantil, por ejemplo, ¿quiénes son los que consumen eso? ¿Los tailandeses? No, los tailandeses son los que venden a sus hijas, ¿verdad? Pero es un americano el que va a Tailandia a meterse con una niña. Es un italiano, es un alemán. Entonces, cuando ellos dicen, detectan algún tipo de conexión de turismo sexual, ellos ya lo conectan y pueden arrestar, antes de salir de los Estados Unidos, arrestar a la persona o mediante la Interpol, estar esperándolo apenas arribe a Tailandia para conectar con el proxeneta que le va a presentar a la niña con la que se va a meter, ¿verdad? Entonces, nos decía también este policía de la policía cibernética que son, les digo, no solamente enraizados en Los Ángeles, sino dependen del gobierno federal. ¿Por qué? Porque dice, el equipamiento que nosotros necesitamos no nos lo podría estar pagando la ciudad de Los Ángeles. Es muy cualificado. Y de hecho, ellos llevaron la van, una camionetota grande, que adentro es un laboratorio. De hecho, la abrieron y les presentaban todo el equipamiento que tenían. Y dice, pues esto simplemente, si el gobierno federal no estuviera pagando, simplemente una ciudad no pudiera pagarlo, ¿eh? Nos hablaba de cómo toda esa tecnología es capaz de intervenir no solamente en el Internet público, vamos a decirlo, o que es más
más accesible, sino hasta el más oscuro, como son capaces de intervenir contenido que vaya con pornografía infantil. Entonces, aquí les voy a dar cuestiones para que estén atentos, ¿verdad? Para que sepan cómo se está manejando la policía cibernética y que no crean que sigue habiendo impunidad, ¿verdad? Pero bueno, se están haciendo esfuerzos y esfuerzos serios. La primera cosa es que evidentemente están atrás de la pornografía infantil, de su distribución o posesión. Si tú distribuyes pornografía infantil o tienes posesión de pornografía infantil en tu computadora o en tu teléfono, tienes un problema. Si te llegan a contactar, a intervenir la policía cibernética, vas a tener graves problemas, ¿verdad? Entonces, él decía una clave, el policía decía, una regla básica para la Internet. Lo que no es prudente, no lo bajes, no lo subas, no lo envíes. O sea, usa tu sentido común. Si tú sabes que hay algo que no es prudente, no lo bajes, no lo subas y no lo envíes. Porque si entra, a lo menos estábamos tratando, evidentemente, otro tipo de crímenes que se pueden hacer en Internet. Estaba hablando ahorita muy en específico de la pornografía infantil. Si tú tienes algo que sugiera un tipo de pornografía infantil, compadre, no lo bajes, no lo subas, no lo envíes. Ojo, esto es bien importante. Él decía que evidentemente pues están atrás de la pornografía infantil, porque la pornografía entre comillas normal, pues eso es legal. Que al final yo me la acerqué un poquito en esto, porque eso yo decía, ¿cómo puede ser normal? ¿Por qué no atacan la pornografía infantil normal cuando hay un enlace de que generalmente los más adictos a la pornografía normal terminan haciéndose adictos a la pornografía infantil? Hay un vínculo por ahí, pero bueno, ya después les digo lo que terminé hablando con él a nivel personal. Pero él dice que monitorean a la gente que consume continuamente pornografía, inclusive normal. No van y la arrestan porque la pornografía, entre comillas, normal, digo entre comillas porque la pornografía no es normal. También esto de que la pornografía para adultos, hombre, si verdaderamente eres adulto, pues no tendrías que consumir pornografía, ¿va? Entonces, pero para que me hagan la diferencia, porque ellos verdaderamente lo que tienen el trabajo en esto del tráfico y la trata de personas es sobre todo con la pornografía infantil, pero a lo que voy es, él decía de que ellos monitorean continuamente gente que está consumiendo pornografía normal, entre comillas, continuamente. ¿Por qué? Y él pone un caso. Él dice que por varias estrategias y todo esto que han aprendido por mucho tiempo, este policía ya está, entre comillas, retirado, ¿verdad? Es así como él casi no está participando tanto en el aspecto físico de arrestos y todo ese tipo de cuestiones, sino en la parte de la inteligencia, porque tiene mucha experiencia y muchos años en esto. Él decía que van detectando y fueron con una persona que solamente tenía pornografía normal, consumía y distribuía pornografía normal. Pero había elementos que, evidentemente por seguridad, él no los dijo, en donde fueron y catearon la casa de este hombre y encontraron en una caja de herramientas, así como para carros, un hard drive, en donde ahí sí tenía pornografía infantil, ¿va? Pero se cuidaba mucho de no estarla compartiendo por las vías tradicionales, vamos a decirlo así, ¿va? Pero tanta pornografía normal estaba consumiendo y ciertos comportamientos que no terminó revelándolos, evidentemente, como para no enseñarnos a tener esos comportamientos y les sirva a los mismos policías para seguir arrestando este tipo de personas, se dieron cuenta que tenía un hard drive con pornografía infantil y evidentemente lo terminaron arrestando. También dice que monitorean gente que está consumiendo pornografía porque muchas veces, más que consumiendo, aquí produciendo
pornografía porque se dan cuenta de que muchos de los adultos de la pornografía adulta, o sea, que no son niños, pero son adultos vulnerables, que pueden tener alguna discapacidad mental, etcétera, y en este caso sí también les cae el peso de la ley. Entonces, por eso no solamente están atrás de que, ya monitoreamos a esta persona y está consumiendo pornografía infantil, sino que si ven a alguien bastante adicto a la pornografía, que es la parte de la incoherencia. Hombre, si ya estás viendo que hay una conexión de alguien que está viendo todos los días pornografía, que está bien intenso, tú sabes que tarde que temprano es muy probable que va a consumir pornografía infantil. Entonces yo digo, ¿por qué los estados no hacen algo? La respuesta es muy rápida. La industria sexual, incluida la pornografía, es la tercera que genera más dinero en el mundo. La primera sabemos que son las armas, el segundo es el narcotráfico y la tercera es toda esta industria sexual. Es dinero. Aquí la industria de la pornografía en los Estados Unidos, que su planta la tiene aquí en Los Ángeles, produce más que las dos televisoras más importantes de los Estados Unidos anglosajonas. Entonces hay mucho dinero aquí. Entonces ahí yo sí creo que hay una incoherencia por parte del Estado y de las autoridades. Pero bueno, ya en mi plática ya personal, él me decía, pues ya sabes que la pornografía normal se justifica legalmente por el hecho del free speech, del libre expresión, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto para que lo sepan, la policía cibernética está continuamente metiéndose y monitoreando y todo ese tipo de cuestiones, y evidentemente si se encuentra consumo de pornografía infantil, pues ahí hay un problema grave, ahí van a ir a arrestar tarde que temprano. Pero si consumes continuamente pornografía normal, te están monitoreando, porque saben que el que mucho consume pornografía normal termina tarde que temprano en pornografía infantil, o puede estar produciendo, por ejemplo, en el caso de la producción, produciendo pornografía para adultos, con adultos, pero adultos que tengan algún tipo de discapacidad y por lo tanto sea también delito, ¿no? Él decía, por ejemplo, alguien podría decirme, pero ¿qué pasa si alguien que está consumiendo pornografía normal y de pronto da clic en algo que le lleva a algún contenido de pornografía infantil? Y ustedes, como me están diciendo, que la están detectando continuamente por los equipos que tienen muy buenos y que detectan a alguien que consume pornografía infantil, entonces él dice, mira, aquí nosotros nos manejamos de esta manera. Si el hombre entra a 50 contenidos, por ejemplo, él ponía un ejemplo, 50 contenidos de pornografía para adultos, y tiene un hit, o sea, una entrada a un contenido de pornografía infantil, evidentemente nos ponemos atentos, pero sabemos que es un accidente. El problema está en cuanto los 50 accesos es a pornografía infantil y uno a la de adultos. Ahí hay un problema, evidentemente, ahí tenemos que intervenir, porque ahí sí tenemos que arrestar, ¿verdad? Entonces, él generalmente, él decía que usaran mucho el sentido común al meterse a estas cuestiones de pornografía. Repito, mi frustración era, ojalá estuvieran mejor recomendando no consuman ni siquiera pornografía para adultos, ¿no? Y que hubiera leyes que verdaderamente le metieran mano más que a los adictos, a la industria, que son los que verdaderamente provocan esto, ¿eh? Pero bueno, yo no estoy pasando las cosas como las dijo el policía, cibernético. Habló también un poco de que las compañías estas de Silicon Valley, Google, Facebook, todas estas, dice, algunas por los tratados de privacidad que tienen para con la gente, no cooperan del todo muchas veces con las autoridades, ¿verdad? Pero lo que sí dice, está obligado cualquiera, Google, Facebook, que si ellos llegan a contactar o tienen algún contacto de pornografía infantil, el gobierno federal les dice, ustedes no investiguen, etcétera, pásenlo sí o sí a nuestras autoridades, hasta a la policía cibernética, y que ellos hagan la investigación, ¿verdad? Entonces, le dicen, no se metan ustedes en problema, pásenlo a nosotros y nosotros nos encargamos, ¿verdad?
Entonces, pero bueno, él decía que ciertamente no todos los directores de las redes sociales y de Google y todo esto están del todo pues abiertas y cooperando en esto por el aspecto de la privacidad, ¿verdad? Pero bueno, para los que consumen más pornografía infantil, él decía, ellos ya no se están manejando generalmente en el Internet así público, sino en el oscuro, que nos mencionaba, y ahí sí tenemos toda la tecnología para intervenir ese tipo de contenido. Consejos que dieron a los padres de familia al respecto. La primera cosa fue interesante, con eso empezó. Dice, a ver, primero les voy a decir, les pregunto, porque gracias a Dios había unos 7 teenagers, adolescentes, y bueno, algunos, los que eligieron estar en esa sesión, ¿no? Y dice, levanten la mano todos los que tengan un celular inteligente, un teléfono inteligente. No, pues todos, ¿no? Dice. Entonces, cuando lo sacan los muchachos, digo, si los papás de estos muchachos están aquí, quiero que me digan si saben la contraseña para entrar a su celular. Entonces dice, si no la saben y no se las quieren dar, quiten el teléfono. Entonces fíjate la primera regla, papá. Si tú no tienes las contraseñas para poder entrar al celular de tus hijos o a su computadora, él decía, quítenselas. No hay otra, o sea, te lo está diciendo un policía que está tratando con todo este tipo de cuestiones de tráfico, de trata de personas, de pornografía infantil. Si tu hijo no te quiere dar las contraseñas para poder entrar a su computadora, a su tableta o a su teléfono, quítaselo. Tan sencillo como eso. Tú no puedes estar patrocinando eso porque, en serio, no me va a dar tiempo para dar, explicarle los testimonios y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero esto es un drama muy duro, ¿eh? Y que muchas veces ni siquiera se olían los papás de las víctimas que les iba a pasar a uno de sus hijos. Les decía, entonces, revisen de vez en cuando su teléfono de sus hijos. Y, por ejemplo, él decía, si tú ves fotografías de tu adolescente o de tu niño inclusive en posturas sensuales, alarma, él decía, alarma. Y él inclusive hacía las poses, ¿verdad? Si tu niña se está tomando una selfie de manera, alarma. Porque eso va relacionado en que puede haber personas que ya le estén pidiendo tomarse ese tipo de fotografías, etcétera, etcétera, y empiezan de cero, ¿eh? O sea, no es que le vayan a pedir un desnudo. O sea, la mentalidad de los traficantes y de la trata de los que tratan a las personas en ese sentido de tráfico humano es muy gradual y sabe engañar muy bien a los menores de edad, ¿va? Entonces, otra cuestión de las que él decía, revisa qué tipo de fotografías se está tomando. Y cuando dijo eso, digo, uy, si los papás entraran al Facebook o al Instagram de sus hijos, ya tendrán más de una razón para preocuparse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las fotografías él decía, no es que yo quiera así como una cosa así como puritana, una cuestión de eso, dice, pero te voy a dar una regla básica, él decía, no coloques fotografías en las redes sociales que no las puedas poner públicamente en el refrigerador de tu casa. Si esa fotografía te daría pena ponerla y que estuviera exhibida en el refrigerador de tu casa, es una fotografía que no se debe subir ni a WhatsApp, ni a Facebook, ni a ningún lado de Internet, ¿no? Evidentemente explicó cómo a veces no está ahí totalmente desnuda, pero tienes una posición sugerente, sexualizada, va a parar después en otra parte. Y hay ediciones de Photoshop y todo, o sea, ahí es el problema, ¿eh? Evidentemente, esto hay que ir educando a los muchachos, ¿verdad? Porque pues ellos no tienen un poquito la astucia de ir percibiendo esto, ¿eh? Eso, vamos a decir, en el buen sentido de la palabra, la malicia para detectar ese tipo de cuestiones. Hablaba de que ciertamente hay que verificar el hecho de que tenga candado tu Wi-Fi, tu internet de tu casa, pero él hablaba de que hay otras herramientas para volverlo más seguro, porque él dice, desafortunadamente muchos sí se pueden meter en problemas, porque como nosotros estamos rastreando todo eso, alguien puede estar agarrando tu señal de internet y metiéndose a ver pornografía infantil. Y el problema es que vamos a llegar a tu casa y por ti. Ya después puedes probar de que tú no entraste en esto, sino que alguien se estaba robando la señal, ¿va?
Entonces él hablaba de sistemas de seguridad, que en la segunda sesión iba a explicar mucho de esto, pero bueno, yo ya decidí mejor irme a otra sesión. Ahí es donde les digo que me quedé un poquito frustrado porque me hubiera gustado estar en todas las sesiones, pero pues no puedo estar en todas partes al mismo tiempo. En esa parte sí fue un poco frustrante. En la segunda charla supuestamente también iba a hablar de niveles de seguridad, de ciertas aplicaciones que se pueden usar, que me lo perdí, evidentemente, por no estar en la segunda sesión, a lo menos en la clase del policía. Hablaba también de que hay que hacerle limpieza a los hard drives de las computadoras, de los aparatos, pero profundo. De hecho, él mencionó una aplicación que ahorita no tengo aquí el dato, porque evidentemente, no sé si saben muchos de ustedes, muchos de sus jóvenes sí saben. Cuando tú borras una cosa de tu computadora o de tu teléfono, queda borrado superficialmente, pero son como capas, vamos a decirlo así, y puede rescatarse esa información. Bueno, hace poco, el video de la chica de Nats, que le hice la entrevista, no pude recuperar ya el video, sí quedó ya borrado, pero alcancé a recuperar el audio, que lo tenía por separado, y ya también estaba eliminado, pero todavía estaba en alguna de las capas y no estaba completamente borrado y se puede recuperar. Entonces, cuando llevan su camioneta a veces se dice, con gusto te puedes acercarnos y llevarnos tu computadora o el celular de tu hijo y nosotros lo escaneamos hasta el fondo y si vemos que aunque ya no, porque él pudo acceder a alguna fotografía y la borró, pero no quedó borrada completamente. Hay una profundidad ahí y nosotros podemos acceder ahí. Entonces dice, lo primero que les recomiendo es hacerle una buena limpieza. Si se han metido este tipo de cuestiones, todo eso, borrar completamente hasta el fondo y eh, porque nosotros podemos detectar, ¿verdad?, a esos niveles más profundos. Y bueno, les decía que al final yo le dije, oiga, Poli, entonces, pero no creía incoherente, porque yo lo vi un poquito como que él no tiene mucha bronca con la pornografía normal, sino con la pornografía infantil. Entonces yo le dije, yo no sé si usted sabe que hay una conexión, ¿no? Usted mismo estaba diciendo de que siguen monitoreando inclusive a los que consumen pornografía normal, porque por si acaso no se vayan a brincar a la pornografía infantil. Entonces, si hay un enlace, ¿por qué no hace algo la ley en restringir esta industria? Entonces, pues evidentemente me sacó, no, lo de libre expresión, free speech y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, y realmente no se puede hacer nada. Y fíjate, algo que me dijo, si ya se le detectó, por ejemplo, algún delito, es decir, que tiene pornografía de algún adulto discapacitado o que abusó por eso, o pornografía infantil, se le puede poner una orden de corte, me dijo, en donde se le prohíba inclusive la pornografía normal. Dice, es la única forma que yo podría ver. Pero primero tenemos que ver que ya haya cometido algún tipo de delito de pornografía infantil o pornografía de un adulto vulnerable, para poner una restricción de que ni siquiera tenga permiso de acceder a pornografía normal, ¿verdad? Ya es algo, pero no, o sea, me parece que hay tanto que hacer por allí. Es una guerra porque, repito, ni siquiera el problema está en los adictos. Esto es también como la drogadicción. La bronca, los que terminan arrestados son los adictos, ¿ya? Pero las cabezas, los que promueven con beneplácito del Estado, porque mientras el Estado diga que la pornografía normal sea legal, pues es ahí donde yo digo, el Estado provoca o permite algo que después se asusta de ello. Entonces, ahí yo no lo entendí, pero bueno, no entiendo esa parte, ¿ya?, de esa hipocresía que tienen las leyes, al menos en Occidente. Porque sé que los podemos creer como, ¿cómo se llama?, anticuados y todo esto, por ejemplo, los países musulmanes, pero sabemos que ahí la pornografía normal, entre comillas, sí está prohibida, ¿no? Que después en ese internet oscuro muchos se metan y todo ese tipo de cosas para hacer sus cosas, listo. Pero los países musulmanes
al menos una gran mayoría, tiene prohibida la pornografía normal, no solamente la pornografía infantil, ¿ve? Pero bueno, son cosas, ¿va? ¿Cuánto vamos? 45 minutos, déjenme, me apuro. Les digo, la segunda sesión, me estaba quedando a la segunda sesión del policía, porque pues iba a dar todo este dato ya de herramientas y aplicaciones y todo este tipo de cuestiones y estadísticas y en lo que se meten y cómo los engaña y todo eso. Pero había otra sesión sobre la relación del tráfico humano o la trata de personas y la pornografía, ya de adultos, ya no solamente infantil, que la que persiguen propiamente a la policía, sino la normal, que tiene una conexión, ¿no? Tal cual lo que le estaba diciendo el policía. Y entonces me fui para allá y lo estaba dando un director de una asociación para hombres, para varones, protestante. Les digo, esto lo organizó la Iglesia Católica, pero con la madurez que tiene la Iglesia de poder trabajar con la área civil, como con los policías, como con la área protestante o de organizaciones no gubernamentales o no religiosas, pero que están atacando este problema, pues se hizo algo en conjunto. Entonces este era un protestante muy bueno, ciertamente, y ya llegué iniciado porque comencé un poquito a escuchar al policía, pero bueno, ya tomé la decisión y ya, mejor me fui para el otro lado. Entonces ya había comenzado este director de esta asociación para hombres, y me tocó escuchar una frase interesantísima. Dice, de lo que él estaba explicando, que no escuché, dice, y este adicto me dijo a la cara que lo que más hubiera deseado es que su padre hubiera tratado con dignidad a su madre. No sé el testimonio que estaba contando o en qué contexto, ¿eh? Pero se las dejo al costo porque hay mucho de esto. ¿Eh? Por algo está diciendo esta frase, por algo lo dijo. No escuché la tardecito, esa sesión. Pero la frase es de esas frases que no necesita escuchar toda la historia. Que una de las víctimas decía, ¿cómo me hubiera gustado ver a mi padre amar a mi madre? ¿No? A mi madre. Que le diera buen trato. Él tocó entonces la relación entre la pornografía y el tráfico sexual o la trata de personas. ¿Cuál es la relación? Él dice, primero, quien es adicto a la pornografía, es decir, continuamente está consumiendo pornografía, genera fantasías que tarde que temprano no le van a ser suficientes y los va a tener que poner por obra. Ese es el problema, que te vas contaminando tanto que después ya no es suficiente lo virtual, porque tú dices, esa es la justificación de la pornografía. Pues no me estoy acostando con esa mujer, finalmente es algo seguro, a quién le hago daño. El problema está en que si no estás trabajando, dando la batalla en esto, y estás con la guardia tirada, por eso repito aquello que les he dicho mucho en las charlas, lo peligroso no es pecar, lo verdaderamente peligroso es justificar el pecado. Puede haber un adicto a la pornografía, pero que está dando la batalla. Ese muy difícilmente va a llegar a este tipo de fantasías de ahora convertirlo en obra, porque está dando la batalla, porque sabe que está mal, porque es el primero en saber que esto no tiene que ser así. Simplemente es una víctima por la adicción que causa. Ahorita les voy a explicar un poco de lo cerebral y todo esto que se explicó, ¿va? El real problema es el que ve pornografía sin problema alguno, sin moral alguna, porque ese se va a cansar un día de la pornografía y lo que ve en la pornografía lo va a tener que llevar por obra. Y es ahí donde hay ya un primer contacto con la trata de personas o el tráfico sexual, ¿va? Sean de adultos o de niños, ¿va? Él decía, porque el que llega a este tipo de cinismo, de consumir pornografía de esta manera, no acepta uno. Porque se ha acostumbrado a que entra gratuitamente al internet y ve pornografía y todo está gratis y todo eso, y cada vez busca cosas más aberrantes y todo eso. Dice, quien se acostumbra a ver pornografía sin un básico de moral, que esté dando la pelea, etcétera, que la justifique, es una persona que no se acostumbra a uno.
Y automáticamente se me vinieron tantos casos que yo he tratado de mujeres casadas que se sienten humilladas por sus esposos, que les piden cosas que son verdaderamente denigrantes, y cuando te das cuenta, pues evidentemente es un consumidor de pornografía cínico, ¿no? Y como el internet y la pornografía no le dice un no, no acepta un no de su esposa, aunque lo que le esté pidiendo denigra a su esposa. Curiosamente habla de lo de la amígdala. Yo se las he tocado mucho sobre el enamoramiento, que les digo, cuando está enamorado se prende la amígdala, que es la parte aquí trasera del cerebro, y esta parte del cerebro, que es el lóbulo prefrontal, que es la parte como ejecutiva o vamos a decirle pensante, como que se anestesia. Por eso un enamorado anda pensando todo el día en la muchachita y andas para aquí y para allá, y si no te bañabas te bañas y todo, ¿va? Porque estás anestesiado. Pero bueno, eso se prende y se apaga, ¿va? Dura. Por eso no podemos decir que el enamoramiento es amor, porque el amor es un acto de la voluntad y el enamoramiento es una reacción química. Pues esto, la amígdala también trabaja en estas cuestiones, ¿verdad? Y él dice que cuando uno está viendo pornografía, prendes la amígdala como si estuvieras enamorado, o sea, la prendes la amígdala y por lo tanto el razonamiento se te oscurece. Un enamorado pierde mucho de la realidad. Cuando tú estás enamorado, pasas por encima muchas cosas de los defectos de la persona que estás enamorado. Se te pasa ya el bajón y tú dices, ay, ¿desde cuándo eres así? Pues siempre has sido, nomás que no te habías enterado porque estabas bruto de enamoramiento por mí. Entonces él dice, precisamente la pornografía, como hace ese tipo de anestesia del lóbulo prefrontal, alguien que se hace adicto a la pornografía no va a tener razonamientos de los peligros. O sea, tú dices, hombre, no vayas a tocar a ese niño o a esa niña, o no vayas a tratar de hacer relaciones sexuales con tu esposa, con tu novia, de unas maneras que son denigrantes, ¿va? Cualquiera tú dirías, tu razonamiento te avisa, no, tengo mis límites. Pues cuando tú consumes este tipo de pornografía, él dice, precisamente vas anestesiando, hay un cambio cerebral, de hecho puso imágenes de un cerebro normal, de un cerebro con cocaína, un cerebro con pornografía, y bien interesante. Yo no sé si en el paquete o la información que le tomé a él venga eso, y si no hacemos una segunda parte para mostrarle, porque es bien interesante esta parte de lo que afecta cerebralmente la pornografía. Prácticamente tu cerebro es como si estuviera drogado. Y también tiene relación con la trata de personas también, él decía, porque modifica tu personalidad, ¿verdad? El quién eres. Y él dice, porque una persona que se va acostumbrando a la pornografía sin ningún tipo de moral, porque vuelvo a repetir, una cuestión es que estés dando la batalla, otra cosa es que seas cínico y que te valga un pepino estar consumiendo eso. Cuando hay un cinismo, cambia tu personalidad, cambia. Y entonces terminas comprando una imagen de ti mismo que no eres. Por eso se puede llegar a grados de perversidad y que no sientas ni la menor mínima compasión por víctimas del tráfico sexual o la trata de personas, y de otro tipo de sufrimientos o padecimientos. Te vas volviendo inmune, ¿no? Al sufrimiento ajeno. Después dio datos, ya voy a acelerarme para que no pase de una hora. Datos, por ejemplo, él dice la edad a la cual, al menos aquí en Estados Unidos, un hombre o una mujer, un niño o una niña, básicamente, tienen acceso a pornografía es, adivinen, 11 años. En los Estados Unidos, el promedio de un niño o una niña en su primer contacto con la pornografía es a los 11 años. Habló también de lo que están afectando, él trata más con varones porque su organización era de varones, de cómo está afectando cerebralmente toda esta música del trap, el reggaetón, todo ese tipo de letras, porque es nuevamente estar estimulando a una perversión en tu cerebro, ¿eh? Habló de que el 80% de la pornografía normal o de adultos tiene un tipo de abuso.
¿Se acuerdan de lo que les acabo de decir de lo del policía? Que decía, ciertamente estamos detectando quien consume pornografía infantil, pero también detectamos quien ve pornografía normal, porque mucho de la pornografía normal son adultos vulnerables, ¿no? Entonces, aquí en esta segunda sesión se nos dijo que el 80% de la pornografía que se produce de adultos, no de niños, de adultos, hay algún tipo de abuso. Evidentemente, este es un dato que yo ya sabía, porque pues yo les digo, he dado mano a personas que están dentro de la industria, y por ejemplo, una de las muchachas que, pues voy a poner el caso de la muchacha esta que les digo que salió y desafortunadamente por cuestiones económicas volvió a regresar. Ella me decía, por ejemplo, que la intensidad de las escenas y lo que le pedían, pues simplemente era inhumano, no se podía. Entonces ella se hizo adicta a ciertos medicamentos que la relajaban, porque si no, simplemente no podía estar grabando las escenas. Entonces, quitémonos esa mentalidad de decir, ay, pues todas las que están en la pornografía es por su libre voluntad. No, 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 no. Hay siempre algún tipo de abuso, ¿no? De otros o de ellos mismos a sus propias personas. El 90% de los hombres después de los, no, de los 16 años en adelante, el 90% de los hombres han consumido pornografía. Y el 60% de las mujeres de 16 años en adelante, las mujeres de 16 años en adelante, 60% está consumiendo pornografía. Y de los hombres, 90% han consumido pornografía. Aquí viene una estadística dura, que también no es una cosa que yo ignore por cuestiones que he trabajado al interior de la iglesia, ¿va? Y que los sacerdotes lo saben. Y ya no se diga él, que el que estaba dando esta charla, les digo, esta organización era protestante, y él lo mencionó con pastores, ¿va? Agárrense la peluca. 2/3 de los que se dicen cristianos en general consumen pornografía y la justifican. 2/3 de quienes se dicen cristianos en Estados Unidos consumen pornografía y la justifican. No es que están dando la batalla para salir de eso porque son adictos y saben que está mal. Y no. Dice, él decía, por ejemplo, de un pastor, ¿verdad? Que está casado el pastor. Y dice, él lo justificaba en el hecho de que no se estaba metiendo con otra mujer, que era más seguro eso. O sea, no estaba diciendo, me metí con una feligrés, etcétera, sexualmente, y no sé, hasta vengo a infectar después a mi esposa. Dice, vean las mañas como se empezó a justificar el consumo de la pornografía. Y esa es la tentación, ¿no? Gracias a Dios, evidentemente, este que era protestante sí metió muchas cuestiones de Dios y decía cuestiones del demonio y todo ese tipo de cosas. El policía, de la policía cibernética, ¿no? Pues evidentemente está en un rango meramente civil. Pero este sí dijo, o sea, el demonio te engatusa para justificar la pornografía. Te engatusa. Fíjate, 2/3 de los que se dicen cristianos en los Estados Unidos están consumiendo pornografía y justificándola. Quien consume pornografía y la justifica sobre todo, tiene un 300% de ser infiel si está casado o en un noviazgo. El grado de infidelidad que promueve la pornografía es del 300%. Quien está consumiendo pornografía tiene un nivel de 300% de posibilidad de ser infiel. Finalmente dio algunas soluciones también. Me encantó esta parte. Él dice, ¿cómo el demonio nos ha engañado? Porque generalmente la pornografía llega por la curiosidad. Y déjenme decirles que la curiosidad es un regalo de Dios. O sea, eso es lo grave. Y eso es cierto. De hecho, la iglesia tiene un postulado en la espiritualidad que dice que la gravedad del pecado, de los pecados del ser humano, corporales, son graves porque tú pecas con lo que Dios te ha dado para que te santifiques. ¿Con qué ves pornografía? Pues con tus ojos. La pregunta es, ¿tus ojos fueron creados para eso? No. O sea, no solamente el daño está en el hecho de que haces eso mal, sino que lo estás haciendo con una cosa que Dios te dio para todo lo contrario.
¿Con qué calumnias, avientas mentiras, chismes de una persona? Pues con la lengua, con la boca. ¿Dios te dio eso, la boca para eso? No. O sea, no solamente lo malo está que calumniaste y chismeaste, sino que lo hiciste con algo que Dios te lo dio para todo lo contrario al chisme y a la calumnia, para decir la verdad, para bendecir. Entonces, esto no lo está diciendo él, pues él no es católico, ¿eh? Pero fíjate que estamos cercanos en muchas cuestiones con los protestantes, o más bien ellos para con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos primero. Eh, pero él decía, lo primero que tenemos que entender es de que se cae en la pornografía por curiosidad, pero la curiosidad no es mala. Dios puso la curiosidad. Es la curiosidad la que nos puede llevar a profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces eso para empezar como solución es importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú saquen las matemáticas. Si por curiosidad me estoy metiendo a la pornografía, pues tú dices, una de las herramientas para ir dando la batalla, sobre todo si hay una adicción, es pon tu curiosidad en cosas buenas. No solamente digas, no quiero ver, no quiero ver, no quiero caer, no quiero caer, pues seguramente vas a caer. La cosa no está en retener o esforzarte, sino en que tu atención o tu curiosidad esté planteada en cosas dignas. De hecho, cuando estaba diciendo esto, me recordé de una cosa que decía Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Él decía que el cuerpo de la mujer, también del hombre, ¿eh? Pero bueno, lo ponía en el caso de la mujer, el cuerpo de la mujer fue creado para que el hombre se le antojara amarla en el amplio sentido de la palabra, no desearla con lujuria. O sea, la desnudez de tu esposa es sagrada, es hermosa, es creada por Dios, porque el cuerpo de tu esposa naturalmente te tiene que llamar, independientemente si es gorda, flaca, lo que sea, te llama, si estás limpio de tu cabeza y de tu espíritu, te llama a amarla, pero verdaderamente amarla, porque ahorita amor le ponemos a cualquier cosa, ¿va? O sea, la parte de la virtud de la modestia. Yo pensaba tantas cosas mientras él hablaba, entonces eh, la modestia, que es evidentemente para el hombre y la mujer, pero evidentemente más en el hecho de la mujer, no es que te dé vergüenza mostrar tu cuerpo. Tú vistes de manera modesta no porque tu cuerpo te dé vergüenza o porque sea malo, sino por todo lo contrario, porque lo verdaderamente bueno o sagrado se cubre, tú no lo revelas o lo abaratas. Cuando estás mostrando prácticamente casi los senos con un escotazo, dime qué curiosidad, santa curiosidad le puede dar un hombre si ya se lo pusiste en bandeja los senos. En cambio, si hay una modestia y el hombre, el varón, se va formando en una santa curiosidad, en el momento que llegue el aspecto del matrimonio y llegue la relación sexual, es una cosa hermosísima, hermosísima, porque porque ahí se ve una santa curiosidad. Pero bueno, no me alargo de esto porque todo esto que ahorita que les acabo de decir es materia mía. Esto no lo dijo él solamente dijo que este protestante dijo que para ver la solución con esto de la pornografía tenemos que empezar a entender que la curiosidad nos ha llevado a la pornografía y la curiosidad no es mala. La curiosidad la puso Dios. Hay que purificar la curiosidad. También una cosa que me encantó, que dijo, hay que ayudar sobre todo a los adictos, a quitar la vergüenza nociva, porque una buena vergüenza, pero la vergüenza nociva, esa que te cierra. Cuando tú ves pornografía, generalmente, y al menos cuando estás comenzando a ver pornografía, y más si eres un adolescente o ya no se diga, un niño, en automático lo que viene a ti es vergüenza, ¿no? De hecho, en el curso de Virtus, que es el que tiene la Iglesia Católica para evitar los abusos a los niños, ¿va? Y que tiene que hacerlo toda persona que va a tratar con niños en una parroquia, tiene que hacerlo sí o sí, ese curso. Es fuerte porque se da testimonios de abusadores por aspecto audiovisual que abusaron niños. Y muchos dicen que una de las cuestiones para callar a los niños a los cuales abusaban es que les mostraban pornografía, para generarles esa culpa.
esa vergüenza. Entonces, no le voy a decir a tu papá o a tu mamá, yo les digo que tú viste esta revista. Yo les voy a decir, entonces le manipulan la culpa y la vergüenza. Entonces, este hermano decía, una clave para lo de la pornografía es ayudar a que el adicto quitarle esa vergüenza que le hace no querer ser sanado, quedarse arrinconado en su vergüenza. O sea, no estamos diciendo que vamos a aplaudir, mira, viste pornografía. No, no. La cosa es, está mal esto, pero no te quedes arrinconado en tu vergüenza. Sal porque necesitas ser sanado. Va, ponte a trabajar, dar la pelea. Y él decía una clave, quitar la condenación. Él trabaja con esto, con puros varones, ¿verdad? Pero también esto puede aplicar mucho a la mujer. Quitar la condenación. Y él decía, date cuenta que un adicto a la pornografía está profundamente herido. O sea, no se trata de aplaudir, no está haciendo una gracia. Ya vimos todos los riesgos que está pasando, todo lo que le pasa al cerebro, en los problemas que se puede meter con la policía cibernética o con cualquier tipo de policía. Pero esa es la parte que a mí me da coraje, que es lo que le decía al policía. Si ustedes saben que quien llega a ver pornografía infantil y que evidentemente es un delito por el cual ustedes están persiguiendo a la gente y monitoreándola, pero ustedes saben que muchos de los que ven pornografía infantil empezaron con pornografía normal, esta que es legal, esta que el Estado no le pone ningún tipo de tapón. Esto es algo similar como lo del aborto. Un verdadero provida no está pidiendo, metan a la cárcel a la que abortó, porque la inmensa mayoría de las que abortan, que está mal, viene tensionada, estresada, manipulada. Cuando nosotros pedimos de que legalmente se prohíba el aborto, es que se ponga mano dura, comercian con el aborto, que se meta a la cárcel a las enfermeras, a los abogados, a los médicos, a todos estos que verdaderamente y conscientemente están lucrando y manipulando a la mujer que por muchas cuestiones pueda estar confundida y quiera abortar. Pues igual con lo de la pornografía. O sea, la ley no mide eso. Como ven, si te ven que tú estás subiendo, bajando o compartiendo pornografía infantil, te están rastreando y tarde que temprano te van a llegar. Entonces, aquí la cuestión está en entender que la persona o el adicto es el primer herido o es la primera víctima, ¿no? Desafortunadamente, la víctima de esto puede potencialmente tener otras víctimas, ¿no? Pero se me hizo muy importante. O sea, para empezar a sacarlos de este hoyo, no podemos partir de la condenación, ¿no? De la persona, la condenación del pecado, sí, claro está. Inclusive él dice que uno de los casos que trató fue un varón casado que dice que precisamente por el grado de vergüenza y de cómo le reprochó su mujer cuando se enteró que veía pornografía y todo eso, que en vez de ayudarlo a sacarlo de eso, porque este hombre no estaba viendo pornografía justificándola, estaba dando la batalla, simplemente era un adicto que no podía, ¿no? Entonces, pero siempre lo malo lo dijo malo, ¿no? Y no tuvo comprensión de su esposa. Su esposa cuando se enteró, se la vivió condenándolo, etcétera, y el señor casi se suicida. Entonces ahí es donde entró esta persona y dice, evidentemente está mal que está viendo pornografía. Dice, pero de por sí le causaba la vergüenza cuando caía. Sabía que estaba mal. Su esposa se le restregaba el hecho de que por qué ves eso y por qué todo eso y que tus hijos y que toda la cosa. Y nunca fue proactiva. Sí, lo que está haciendo mal, pero vamos a ver cómo salimos de esta. Terrible, ¿eh? Entonces, gracias a Dios no se suicidó, dice el señor que él trató. Inclusive él dice, cuando mostró los daños cerebrales que causa el ver pornografía, todo esto, los químicos, dice, muchos daños de estos no se van a arreglar. Yo por dentro pensaba, ¿dónde está tu fe, carnal? O sea, Dios puede sanar, si sana de cáncer, ¿cómo no puede sanar de un daño cerebral, químico, que ha provocado la pornografía? Pero bueno, no me quedé calladito. Pero él decía, muchos daños cerebrales que causa la pornografía no se van a arreglar. Por lo tanto, es necesario
el sentido comunitario. Y él hablaba mucho de esto, que las iglesias, ¿eh? No se quedaba solamente en la iglesia que él representaba, evidentemente estaba dentro de una iglesia católica donde esa charla, y él decía, y así con sus sacerdotes, vean, pero que los ministerios sean comunidades que arropen, porque muchos de estos vivirán con esas heridas en su cabeza y pueden tener recaídas, y tiene que haber comunidades que los fortalezcan para volverlos a levantar. Vamos para arriba otra vez, ¿no? Él decía lo importante de convertirse en speaker, ¿no? En hablar de esto, ¿no? En inglés hay uno muy bueno que se llama Jason Everett, ¿verdad? Hay otro que no me recuerdo cómo se llama, tiene un apellido como medio francés, pero ciertamente en español yo no conozco gente que se esté dedicando a esto. Y en parte él decía que al menos en las iglesias protestantes, él decía que hay muchos que sí están levantando, pero que son los primeros que están consumiendo y justificando el consumo de pornografía. O sea, que dice, él hablaba mucho de eso. Esos han perdido la autoridad para poder hablar de esto, ¿eh? Entonces, muy diferentes si están dando la pelea. Pero él decía, si el pastor que él decía que tenía a su esposa y estaba viendo pornografía y lo justificaba, finalmente con eso no me meto con la vecina, así que no afecto, no estoy afectando a nadie, dice, él puede estar hablando de pureza y de todo este tipo de cosas, pero su palabra ha perdido autoridad, porque está justificando, no solamente por el hecho de caer, sino porque está justificando la caída. Y finalmente él dice que junto con otras iniciativas lograron algo, y eso sí, yo lo he comprobado, lo han hecho en varias partes aquí en Estados Unidos, lograron meter legislación para que presionar un poquito en cuanto al consumo de pornografía en los hoteles. Dice que en ciertas cadenas de hoteles, como creo que fue uno de los hoteles, una de las cadenas de hoteles famosas, ¿cómo se llama? No sé si es el Hyatt. Una de las cadenas famosas, luego les doy el dato, que fue hace como un par de años, anunció de que iba a quitar los canales de pornografía del menú de sus cuartos, ¿verdad? Entonces, y él dice que fue una campaña que varias, no solamente las protestantes, sino la Iglesia Católica y asociaciones civiles metieron presión, y algunos por la buena, algunos no tanto por la buena, empezaron a meter presión para que en algunas partes, ciudades, estados, los hoteles quitaran la pornografía. Y déjenme darles un dato más, ya terminé, déjenme dar un dato más. En paz descanse a una persona que yo conocí que trabajaba en trabajaba en aires acondicionados. Y una vez le tocó ayudar a trabajar en el sistema de un hotel. Y él se dio cuenta que cuando estaba trabajando, había un centro en el hotel de computadoras, ¿no? De cámaras de los cuartos. Y le dijeron, cuando vieron que él vio, dijo, de esto no tienes que decir una sola palabra. Ya lo dijo, porque al menos me lo dijo a mí. Entonces, pero ya falleció él. Pero él decía que de esa manera pueden detectar, por ejemplo, en la trata de personas, porque puede ir alguien que se presente como papá con su niño y que no es su niño, o su niña y no es su niña, no es su hija. Entonces, yo no sé cómo se manejen, honestamente, yo no he investigado más allá, porque sé que, por ejemplo, hay legislación aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en los gimnasios, por eso te dicen que cuides de llevar tu celular y lo metas en el locker, porque ahí no hay cámaras. Por legislación no pueden poner cámaras en los lockers y en los baños, ¿verdad? Entonces yo no sé si verdaderamente la ley permite que tengan cámaras escondidas en los cuartos de los hoteles, pero al menos en el hotel de este señor que estaba arreglando el aire acondicionado y que vio ese centro de computadoras del hotel, en donde estaban viendo eso, y que curiosamente él decía que en ese hotel habían arrestado a un señor que llevó un niño, etcétera, y que las pruebas que presentaron fue básicamente el video del hotel. Evidentemente, pues no sé cómo se maneje eso, ¿eh? Si sea legal o no legal, no sé. A él le dijeron, ¿sabes qué? Calladito, pero por alguna razón no se quedó callado, me lo dijo a mí hace ya varios años y él ya falleció. En fin, espero que les haya ayudado esto. Yo creo que voy a hacer después otra parte, porque cuando hablé con el policía me dio un paquete, un montón de cuestiones. Además, agarré flyers del ministerio católico que organizó todo esto y de otras asociaciones. Le pedí al policía contenido en español y me dio contenido en español, porque la mayoría está en inglés.
Miren, también el ministerio que organizó, que es católico, su patrón es Santa Josefina Vaquita. No tiene mucho que fue canonizada. Ella fue víctima de tráfico de personas, trata de personas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya después me tengo que consumir esto y si hay algún aporte más, lo grabaré. Espero les haya servido esto y lo voy a dejar. Generalmente las transmisiones las dejo nomás un rato y después las quito, las voy a dejar así. Ciertamente lo voy a bajar para ponerlo también en YouTube, pero lo voy a dejar así aquí en Facebook por si lo quieren compartir. Bueno, no les digo que si hay preguntas porque solamente pueden comentar la lista de mis amigos privados, que es muy reducida. Pero a ver si después hacemos una transmisión en Instagram, que es donde sí pueden comentar sin problema en las transmisiones y tratamos sobre el tema, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga.